Los días pasados, los domingos pasados, la visita de nuestro pastor nos abrió la ministración de la palabra, nos amplió la revelación, nos dio descanso. La palabra que nos ministró nos abrió el entendimiento, y el entendimiento abierto se llama revelación. Y revelación te da descanso a tu alma y te hace saber cómo Dios se mueve a tu favor. Y nos habló durante 2 semanas nuestro pastor de la providencia de Dios. Nos recordó que esta palabra no aparece en la Biblia, pero se utiliza en teología para señalar a esa característica de Dios que hace provisión de todas las cosas para los seres humanos, y no se diga para sus hijos. El concepto es totalmente bíblico y por lo tanto coherente con el concepto hebreo de la deidad. O sea, no debemos de tener problemas que, aunque no se mencione en la Biblia la palabra providencia, el concepto es completamente bíblico y por tanto coherente. Él nos mencionó entre las 2 semanas, hace 8 días, Hechos 17:24, donde dice: el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y la tierra. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. También Él nos refirió el Salmo 145: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Los seres vivientes son colmados, incluyendo tú y yo, cuando Dios abre su mano. Y este Salmo 145, luego lees 15 al 16, nos hablan de la providencia de Dios. La providencia de Dios, nuestro pastor nos dijo de esta manera, y yo lo he enseñado de otra manera que no es contradictoria, que se complementan. Él nos dijo, para una manera práctica, que la providencia de Dios, Él lo dijo, es la mano invisible de Dios. Dios moviendo su mano invisible a favor de tu vida y de tu destino. Y yo les he enseñado de una manera práctica diferente. Siempre les digo y les recuerdo: recuerde que Dios está moviendo a tus espaldas. Puede que no te enteres, pero Dios está moviendo a tus espaldas. Entonces considere providencia de las 2 maneras. Es correcto: la mano invisible de Dios a tu favor, o saber que Dios está moviendo a tus espaldas. No tienes que sentirlo, solo tienes que saberlo. Tienes que tener una revelación de que Dios está moviendo a tu favor. Providencia se trata de su presencia y control de todas las cosas, circunstancias, épocas y vida de cada ser humano. Amén. Y nuestro pastor nos refirió Romanos capítulo 12 versículo 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2 nos habla perfectamente de la voluntad de Dios suministrada, dada a su pueblo, a ti y a mí, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nos refirió y nos recordó Romanos 8:28, sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas les colaboran, les ayudan a bien. Les quiero confesar que Romanos, ya que nuestro pastor habló Romanos 8:28, Romanos 8:32, desde que yo era muy joven, Dios me abrió el entendimiento. Porque Dios dice en Romanos 8:32 que Él proveerá para todas las necesidades de los que confían en Él. Y dice en Romanos 8:28, el que no escatimó ni a su propio hijo, el que no negó ni a su propio hijo. ¿Qué podría dar Dios Padre de mayor valor que su propio hijo a la humanidad? ¿Qué podría dar de mayor valía? Nada. Nos dio lo máximo, y de ahí lo que se le compara abajo es un abismo. Por eso dice ahí, el que no escatimó ni a su propio hijo. Luego el apóstol Pablo pregunta, ¿cómo no nos dará también en él todas las cosas? Si nos dio a Cristo, en Cristo Jesús tenemos todas las demás cosas.
Todas las añadiduras las tenemos ahí. Y eso habla de providencia de Dios. La doctrina, la teología, el entendimiento de la providencia nos debe mantener en la fe y en la esperanza que profesamos. Es imposible confiar en Dios si no hay en nuestro corazón, si no existe en nuestra revelación, la revelación, el entendimiento creciente de lo que es su providencia, su mano invisible moviéndose a nuestro favor. Lo que hemos escuchado, lo que hemos disfrutado, a mí me ha ayudado muchísimo a recordar todo esto. En los siguientes minutos quiero referir cómo se ve un corazón o cómo se comportan los corazones, basándonos en la Escritura, cómo se comporta un corazón que ha crecido en la revelación de la providencia de Dios, y cómo se comporta un corazón que no lo tiene todavía claro. Y hay unos contrastes increíbles, y obviamente tú y yo solamente podemos caer en una de las dos categorías. Y nos vamos a identificar en ello. Y nos vamos a afirmar con el poder de la palabra de Dios. En Daniel capítulo 3, en el versículo 12, todos conocemos el contexto. Sadrach, Mesach, Abed-nego, Daniel fueron llevados, estos jovencitos, cuando vinieron los babilonios y sitiaron Jerusalén, se llevaron a la cautividad a muchos, y entre ellos iban estos tres muchachos, amigos de Daniel. Y recordarán que los había puesto el rey con Daniel y sus tres amigos sobre un puesto muy importante de administración, por las facultades y la sabiduría que Dios había puesto en estos muchachitos. Pero también sucedió algo. Era un pueblo obviamente que no conocía al Señor, y levantaron una estatua de oro, y quien no adorara esa estatua de oro sería considerado un rebelde y lo habrían de matar. Y resulta que en Daniel 3:12 vienen delante del rey y le notifican esto. Dice así: pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Escuche bien, le están diciendo: hay tres muchachitos que están rebeldes contigo, rey. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Estaban en contracorriente. Ellos conocían perfectamente la revelación de ser monoteístas, de adorar solamente al único y sabio Dios. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego contestaron al rey: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Están teniendo confianza y fe en su Señor, al Dios que adoran, al Dios que sirven, y dice: y Él es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Están hablando: tenemos un Dios que nos va a rescatar, entendemos el Dios al que adoramos y al que servimos. Pero noten muy bien en el 18: pero aunque no lo hiciera, por fin, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Porque estos muchachos fueron capaces. Yo una vez escuché una barbaridad de exégesis, de interpretación de estos versículos, que estaban fingiendo la fe, pero que al último se resignaron, por si no Dios obraba, pues ya no iban a sentir tan mal. Es una interpretación terrible, es una mala interpretación. Al contrario, estos muchachos nos están llevando al nivel del entendimiento
de la revelación que tenían de la providencia de Dios, que la mano invisible de Dios se mueve mucho más allá de lo que ellos pudieran entender. Estos tres muchachos tenían el entendimiento que providencia consiste y se trata de Dios moviéndose a mi favor, no como yo propongo, sino como Dios mismo sabe que me conviene. ¿Quién es el ejemplo supremo de ello? Jesús. Cuando está en el Getsemaní, Él tenía claridad. Desde su niñez fue aprendiendo las sagradas escrituras. Él entendía que era enviado del Padre. Él le decía a los demás: soy enviado del Padre. A sus discípulos: yo soy el enviado. Y él tenía claridad de quién era, pero también tenía claridad de a qué venía. Él mismo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero cuando llegó el momento de ir a la cruz y comprar tu vida y la mía a precio de sangre, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don tuyo ni mío, somos salvos por gracia y no es por obras para que nadie nos gloriemos. Él nos compró en la cruz del Calvario. Valemos tú y yo la sangre de Cristo. Imagínate el valor tremendo que tenemos en nuestras vidas, porque por precio de sangre hemos sido comprados. ¿Te imaginas el compromiso que nos debiera traer la consagración? Saber que fuimos comprados con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Yo doy gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Si lo quiere dar, dé un aplauso conmigo al Señor. Aleluya. Pero estos muchachos entendieron que providencia no es que Dios se mueve a como yo quiero o como yo espero. Es que yo tengo una confianza que Dios se va a mover. Me encantaría que siempre Dios se moviera de acuerdo a mis deseos, siempre. Hoy me encantaría. Pero entonces Él sería mi siervo, no yo su siervo. Entonces providencia es entender que Dios, tener entendimiento que Él se mueve a mi favor, pero no como yo propongo, sino como Él sabe que me conviene. Estos chicos lo entendían. Dicen: conozco a Dios liberándonos. Ellos tenían, acuérdense, ellos tenían en mente todos los milagros de la liberación de Egipto. Ellos entendían todo el cuadro. Ellos conocían perfectamente la ley de Moisés. Ellos conocían la manera en la que Dios había mostrado a su pueblo. Por eso dijeron: nos puede librar el Señor. Habían visto un montón de milagros, conocían la escritura, conocían el Pentateuco, conocían cómo Dios se había movido en las generaciones pasadas, y ellos dijeron: sabes que Dios nos puede librar, pero si no, de todas maneras no nos vamos a doblar. No es que tenían duda de que Dios se moviera, es que entendían que a veces en la providencia Dios no se mueve como a veces sugerimos nosotros. Pero lo bueno es que Dios termina moviéndose con su buena voluntad a tu vida y a la mía, que es buena, agradable y perfecta. Esa es la bendición. Ese es el Dios que vela por nuestras vidas, que mueve nuestras vidas. Escuchen bien lo que voy a decir. Las desilusiones con Dios. ¿Alguien se ha desilusionado con Dios discretamente? Claro que no lo decimos abiertamente. No venimos y no le decimos: Dios, estoy enojado contigo, me desilusionaste. Nadie hace oraciones así. Somos como más blanditos, más pasivos. Señor, vengo a tu presencia a decirte que tú eres mi Dios y mi Señor. Y Señor, pues las cosas no han funcionado como yo esperaba, pero clamo otra vez a ti. Así llegamos, ¿no? Pero adentro estamos diciendo: me fallaste, no te moviste a mi favor. ¿Qué te pasa? Yo esperaba más en ti. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿O soy el único pecador aquí? Hermanos, las desilusiones con Dios se derivan del escaso entendimiento que Él gobierna con poder y sabiduría. En otras palabras, si yo no entiendo el carácter de Dios, si yo no estoy familiarizado en conocer cómo Dios se mueve, cómo Dios piensa, cómo Él administra,
quién es Él, cómo se mueve. Si yo no entiendo quién es Dios, no voy a tener descanso en su providencia. No voy a entender la mano invisible de Dios. No voy a entender que a veces Dios parece que, aunque parece que no lo va a hacer, lo termina haciendo. A veces no lo hace en el momento que esperamos que lo haga, pero siempre Dios, escucha bien, los pensamientos de Dios son para bien a tu vida y no para mal. Jeremías 29, ahí está. Dios nunca se ríe cuando tú lloras. Te lo he dicho antes. Dios siempre está por su pueblo, por tu familia, por tu vida, por tu corazón. Pero esas desilusiones con Dios que pudieran venir a tu vida o que estás viviendo hoy, se van a derivar del escaso entendimiento de su carácter. ¿Cómo yo voy a conocer el carácter de Dios? A través de la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, no voy a entender quién es Dios. Lo que nos da, ¿cómo es que tú conoces? Miren, ayer tuvimos una clase prematrimonial. Los se van a casar. Y tú te das cuenta, cuando tú te casas, tú piensas que te casas con alguien que conoces. Hola. Y te basta un mesecito para decir, ay, ¿y esto qué es? ¿Esta cosa qué fue? Y el asunto es que pasa un año y dices, chanfle, ¿y esto qué es? Yo no sabía que se hacía un gremlin cuando se mojaba. ¿Sí me explico? Y entonces, pero nos vamos conociendo. Pero para esto se necesita una relación. La única manera en que conocemos el carácter de Dios es a través de la palabra de Dios. Dios revela quién es. Dios se muestra tal cual es cuando nosotros leemos la palabra. Y todas las historias que tú ves, cómo se movió con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Pablo, con Jefté, con Abraham, con todos los héroes de fe, lo que tú quieras, la manera en la que Dios revela en su palabra cómo Él se mueve, Él no cambia. Él nos comunica cómo se va a mover y cómo Él es en medio de cada situación en la vida. Y vamos conociendo la administración del carácter de Dios. ¿Me ayudas por favor con el piano? ¿Dónde está mi sobrino? Ya se fue, ese se cansa muy rápido. Yo siempre bromeo a mi sobrino Leo. Cuando toca Leo, ya sé que tengo que llamarlo 20 minutos antes y va a llegar. Ese se va a echar su coca y no. Vayan allá a la cafetería y tráiganlo. Desatarle y díganle que el Señor lo necesita. No le digan que dije eso. Me salió. Hermano, las desilusiones es porque no conocemos su carácter. Y el problema cuando nos desilusionamos con Dios, te aseguro que nunca es Dios. Las desilusiones se derivan de nuestra falta de conocimiento y estar conectados a su corazón. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a entender quién es y cómo se mueve. ¿Cómo yo conozco a Dios? Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Estamos de acuerdo? Lo enseña en la escritura. Él es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible. Les dice Felipe, muéstranos al Padre, Jesús, y nos basta. Y voltea a Jesús y dice, ¿es neta lo que estás hablando, Felipe? Tanto tiempo andas caminando conmigo, 3 años. El que me ha visto a mí ya vio al Padre. ¿Sí me explico? Pero estaba velado. No entendía y tenía que abrir sus ojos en una revelación. Cuando tú y yo entendemos el carácter de Dios, disfrutamos la providencia de Dios. Nadie disfruta de la mano invisible de Dios. Miren, yo en la semana, yo estoy esperando un producto que compramos en Amazon, pero que no lo venden en México. Un detallito.
pero es importante para la casa. Y alguien que me lo compró, yo estoy desesperado que llegue ya. Es una tontería. Bueno, no es una tontería, entiendan lo que quiero decir, pero me emociona que ya llegue. Y yo le llamé a quien me va a enviar y yo le dije: dame el número de guía. Y esas empresas, tú pones el número de guía y te dice: a tal hora salió, va por Chihuahua, y a la media hora ves, y ya subió, y ya llegó a México, y ya viene, y te va diciendo por dónde va tu paquete. Y tú tienes confianza en ese programa. Así Dios se mueve. Cuando tú lees la palabra, es tu guía de cómo Dios se va a estar moviendo a tu favor. Te va diciendo por dónde va Dios. Te va diciendo cómo se va moviendo. Se va diciendo por qué se detuvo el paquete. Te va diciendo a qué horas llega. Y te dicen: su paquete va a llegar a tal hora. Los que compramos en Amazon, a mí me gusta comprar en Amazon todas las cosas. Es bien emocionante porque ahí mismo te dice: si usted no quiere que le llegue el paquete y no va a estar, cambie. Y tú puedes decir ahí: no quiero que me llegue eso, quiero que me llegue el otro día. Y escucha bien, toda esa ruta, esa guía, nos la da la palabra de Dios en cuanto a su providencia. Cuando tú no lees la palabra de Dios, tú te vas a desesperar. ¿Y por qué no llega Dios? ¿Y por qué no se mueve Dios? Oh Dios, me has abandonado. Oh Dios. Y esos muchachos entendían perfectamente que Él gobierna. Entendían: mira, si no nos salva el Señor aquí, de todas maneras no nos vamos a postrar. Él se va a mover de una manera que nosotros no entendemos. Jesús terminó diciendo: si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú ordenas. El entendimiento, escuchen muy bien, de la providencia de Dios facilitará, nos dijo nuestro pastor, estoy recuperando esta frase, facilitará que adore genuinamente y me dará estabilidad en mi andar. Escuchen bien en dónde termina y a dónde nos lleva no entender el carácter de Dios. Nos lleva a desconfiar o a actuar caprichosa y apresuradamente. Todos los caprichos de nuestra alma, los apresuramientos de nuestra alma, se derivan de no conocer el carácter de Dios. Es nuestra guía, le ayuda a ese ejemplo que le digo. Cuando usted pide, le va diciendo, usted entra al programa y le dice: ya salió su envío, mañana llega a tal hora, o se trabó, o ya va a llegar, o se adelantó, y le avienta una alerta, se adelantó. Así es. Pero cuando tú no lees la Biblia, no entiendes cómo Dios se está moviendo. Al leer la Biblia, de repente: ya entendí. Esto que estoy viviendo en mi vida tiene que ver con que Dios se mueve de esta manera. Y entonces tú oras: gracias Señor, porque me estás mostrando por qué estás obrando de esta manera. No lo esperaba así. Yo esperaba la ruta más cómoda, más fácil, pero no pasa nada. Ahora estoy entendiendo que tú estás en control de todas las cosas, y todas las cosas ayudan a bien. Entonces, los desastres, nos dijo nuestro pastor, comienzan con pensamientos incorrectos. En Éxodo 14, nos vamos a ir rapidísimo por cuestión de tiempo. Versículo 1. El Señor habló a Moisés y le dijo: di a los israelitas que den vuelta y acampen en Pi Ariot, entre Migdol y el mar. Ustedes acamparán frente a Baal Zephón, en el lado opuesto, junto al mar. ¿Quién dio la indicación que acamparan junto al mar? ¿Quién dio la indicación que acamparan junto al mar? Santa María, Madre de Dios. ¿Quién dio la indicación? Dios. Versículo 3 es increíble. Porque Faraón dirá de los israelitas: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Salieron después de 430 años de cautividad, salen,
la Pascua, los milagros, la muerte de los primogénitos. Cuando tú lees el libro de Éxodo, dice que se llevaron un montón de oro, de plata, de alhajas. Salieron forradicísimos y cargadicísimos de riquezas. Y ahí van camino a la tierra prometida. Pero de repente dice Dios: ponlos junto al mar, los va a perseguir Faraón. Dios, no hagas eso. O sea, pero qué necesidad que Dios haga eso. Yo leo ese versículo y yo sí le digo a Dios: pero qué necesidad. ¿Por qué caminaron? ¿Para qué los meten en angustia? Si va a abrir el mar, pues que lo abra de una vez. ¿Para qué los deja ahí angustiados? ¿No? ¿O soy el único que pienso así? ¿No le ha pasado que usted lee y le dices: Dios, ¿por qué hiciste esta rareza? ¿Por qué eres tan raro, Dios? Pero todo tiene su razón de ser, y Dios nos revela en su palabra su carácter. Versículo 4: pero yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. ¡Oh! ¿Por qué haces que los persiguen? Ya se liberaron. ¿Ya para qué haces que los persiga otra vez? Pero aquí está el objetivo: y seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y así lo hicieron. Dios fue glorificado en Faraón y en su ejército. ¿Cómo es que Dios fue glorificado en Faraón y su ejército? ¿Cómo Dios tomó gloria para sí mismo de Faraón y su ejército? Que endureció su corazón, hizo que los persiguieran, y ya cuando los iban a atrapar, pasan en seco, llegan del otro lado del mar y cierra el mar y todos se mueren. Y Dios se glorificó diciendo: nadie va a robar mi gloria, nadie se burla de mí y nadie toca a mi pueblo. Pero en ese proceso, denle un aplauso al Señor. ¿Por qué se quedan con las ganas? ¿Por qué se queda con las ganas de honrar al Señor y su palabra que está viva? Escuchen bien, la providencia de Dios tiene como primer fin que Él sea glorificado. Si yo me meto al entendimiento de su providencia, de su carácter, yo quedo bajo su cobertura y Él es glorificado y yo soy beneficiado, yo soy bendecido. Versículo 10: al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: escuchen cómo se ve y cómo habla, cómo se comporta un corazón que no tiene la revelación de la providencia de Dios. Escúchenlo. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Es neta lo que estamos leyendo. Cuando no entendemos la providencia de Dios, vamos a ser unos groseros, unos chillones, y vamos a manifestar que no entendemos nada del carácter de Dios. A diferencia de los 3 muchachos en Babilonia, que dijeron: mira, Dios nos va a salvar y nos va a sacar de esta, y si no, no hay bronca, no nos vamos a postrar de todas maneras. Porque entendían la providencia de Dios. Entendían que Dios, yo conozco algo de cómo Dios se mueve, pero a veces Dios se mueve más allá de lo que estoy entendiendo. Pero lo importante es saber que Él me ama. Lo importante es saber que Él sí se está moviendo a mi favor. O sea, Dios no está buscando cómo echarte a perder la vida. O Dios no es un papá que está enojado y te portaste mal y te echa a la calle y cierra la puerta y Él prende la televisión y afuera que te come el perro. No,
Dios no es así. Él es un Padre amoroso. Él está velando por tu vida. La mano invisible de Dios está a tu favor. Dios se está moviendo a tus espaldas. Lo único que Dios quiere es que le adoremos y nos mantengamos firmes, vigentes en alabarle y decirle: yo sé que tú estás obrando. En 2 versículos, como 5 veces les dicen los egipcios: Egipto, nos hubieras dejado allá. O sea, están diciendo: preferimos seguir siendo esclavos por generaciones que aventarnos y lanzarnos detrás de una promesa para 1000 generaciones. Preferimos ser esclavos que dar pasos de fe, sabiendo que hay promesas que son sí y amén. ¡Qué increíble! Eso es lo que marca la diferencia en conocer el carácter de Dios. Ya me corrigieron en el primer culto. En el discipulado, en el nivel 5. ¿Cuántos han pasado el nivel 5? Están en el nivel 5 de discipulado. Levante su mano. Levante su mano. ¿Qué enseñamos en Conquistando Fronteras en el nivel 5? 1, 2, 3. Me encanta esa voz. 1, 2, 3. Los atributos de Dios, el carácter de Dios. E invariablemente, cuando yo pregunto ¿qué nivel de todo esto es el que más te ha latido, el que más te llena? Y me contestan la gran mayoría, el más alto porcentaje, el nivel 5. ¿Por qué? Porque estudiamos quién es Dios, cómo se mueve Dios, cómo piensa Dios, el carácter de Dios, la perfección de Dios, quién es Dios. Si tú no entiendes quién es Dios, vas a vivir caprichosamente, porque Él no me concedió lo que yo quería. Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia. Estábamos recién casados, tenía 22 años y medio cuando llegamos a vivir aquí a Ciudad Neza. Y yo me acuerdo, la iglesia empezó a crecer, éramos ya 80 miembros y yo dije: esto se va a poner buenísimo. Y estábamos en La Perla, en una casa, en la casa del hermano Manuelito Urrutia y la hermana Juanita. Y yo me acuerdo que nos prestaban del garage de su casa, y ahí abajo hacíamos cultos, y en los cuartos se los dejábamos desintegrados, los niños haciendo travesuras, pero ahí era la iglesia. Y yo me acuerdo, decía: Señor, necesitamos un lugar. Y en ese tiempo quebraron las Conasupos. ¿Se acuerdan los que están viejitos como yo? Quebraron las Conasupos y quedaban ahí los locales. Y yo me acuerdo que un día en La Perla, junto al mercado, a mí no me importó. Yo una mañana iba pasando por ahí y vi la Conasupo, y yo le dije: Señor, si tú nos das este lugar, lo lleno para tu gloria y me jubilo. Pues, cabían 200. Y yo creo que Dios vio: ¿es neta lo que me estás diciendo? Y yo me postré en el suelo, me puse a llorar en la calle. Hasta la gente pasaba, yo creo, y decían: este chavo, aquello. Le dije: Señor, danos este lugar, danos este lugar. Y resulta que no nos lo dio. Yo me fui todo desilusionado: Señor, ¿pero por qué? Y yo creo que Dios decía: ay, Alejandro. Y luego fuimos a otro lugar que nos lo ganaron. Y nos lo ganó una iglesia por un día de contrato. Y yo no sabía si bendecir a los hermanos o matarlos, odiarlos y maldecirlos. Y yo decía: Señor, pero nosotros somos más que ellos y lo necesitamos más nosotros. Y yo me acuerdo que me amargué como una semana. Tuve que ayunar para drenar todo ese enojo. Y yo sí me enojé con Dios una semana. Medio le hablaba, o le hablaba golpeado. No, usted ha hecho lo mismo. No se eche para atrás. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué me ponía en ese plan? ¿Por qué era caprichoso? ¿Por qué me ponía triste? ¿Por qué me deprimía? Porque no había crecido la revelación de la mano invisible de Dios, y que Dios se mueve a mis espaldas, y que Él tiene muchas cosas mucho más allá, abundante de lo que pedimos o entendemos, según su poder. Pero cuando yo entiendo, apláudele al Señor, porque así es nuestro Dios. Hay muchas cosas que Él se está moviendo a tu favor. A lo mejor no entiendes por qué esta enfermedad, por qué sucedió esta desgracia en mi vida. Hay cosas que no se entienden. Dentro de 8 días voy a hablar por qué suceden desgracias en nuestra vida.
Porque a veces nos hacemos preguntas: ¿y por qué suceden desgracias en nuestras vidas? Si somos hijos de bendición. Usted hable, usted declare, usted diga: yo tengo, yo lo hago. No, es de que no funciona así. No funciona. Las declaraciones son importantes, pero el saber y conocer. Por eso en el discipulado, si usted no hace discipulado sistemático, si usted no llega al nivel 5 y desarrolla toda esa teología y se mete esa teología del carácter de Dios, los atributos de Dios, usted toda la vida va a vivir confundido acerca de quién es usted y quién es Dios. Por eso todo comienza 11 y 12, tenemos nuestro retiro de expuestos a la cruz, y ahí parte el discipulado. Muchos de ustedes les vale gorro el discipulado. Por eso usted nomás viene el domingo y piensa que con el pastor bien chido, bien guapo y bien buena onda usted puede liberar su vida de fe. No, usted necesita, ¿qué nos dijo nuestro pastor Vincent? El domingo es el inicio y el fundamento para el gran culto de la semana. Y muchos aquí quieren coronar su semana. Aquí agarro pilas. No. Este es la asamblea, es el domingo, es el culto para el gran culto, la semana. Y ahí es donde leo la Biblia, y ahí es donde voy conociendo el carácter de Dios. ¿Qué sucedió? Les dice, son las 11:31, versículo 31. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Todas sus groserías y toda su desfachatez y todas sus tonterías, una vez que se arrepintieron, se tornaron en temor reverente y en fe. Dios quiere que su pueblo lleguemos ahí. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Señor, honramos tu carácter, agradecemos tu providencia a nuestras vidas y corazones, y volvemos a confiar en ti en esta hora. Déjanos conocerte para no dudar de ti. Déjanos conocerte para que no sea impedido nuestro corazón de darte honor. Déjanos conocerte a través de tu palabra, por tu Espíritu, para no andar haciendo actos caprichosos en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.